Hola, qué gusto, buenas noches con todos. Nuevamente un programa aquí en Sierra Bella, que es retransmitido por Revista Negocios y por los canales oficiales también de Sierra Bella. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectan el día de hoy y también a las personas que están aquí pues acompañándonos en la cafetería. El día de hoy vamos a topar un tema súper importante y por este motivo pues tengo a dos grandes amigos de la casa con quienes vamos a analizar el tema política, pero desde una perspectiva más joven. Así que tengo el grato honor de presentarles a Leonardo. Leonardo, qué gusto que estés aquí en Sierra Bella y podamos conversar un tema que yo sé que a ti te apasiona también. Estuviste involucrado también en el ámbito político. Y como decíamos hace un tiempo con un amigo, todos tenemos que hablar de política porque a la final estamos englobados en todo esto y es importante analizar estos temas. Así que bienvenido y qué gusto poderte tener aquí en nuestro programa Entre Tazas y Copas. Qué gusto, mi estimado Diego. Pues permíteme saludarle a toda la ciudadanía que nos mira a través de tu medio de comunicación. Y más allá que un medio, creo que un espacio para poder conversar, dar a conocer los puntos de vista, poder entender que no solamente se necesita depender de los medios tradicionales, sino también de una cámara, voluntad y las ganas de querer hablar de lo que hace falta en este país. Jóvenes que estén activados para cambiar las cosas que están mal. Sí, y chévere también porque hoy vamos a tratar temas diversos, vamos a analizar el tema política nacional, el tema también regional, un poco el tema ya enfocado en nuestra ciudad y para eso también pues tengo el grato honor de presentarle un gran amigo, igual Tocayos, así que bienvenido Diego aquí a nuestro programa y qué gusto poderte tener el día de hoy aquí también presente. El gusto es mío, Diego, muchas gracias, qué gusto compartir con Leonardo, uno de los grandes líderes que tuvo nuestra ciudad, nuestra provincia, pues hasta hace un tiempo atrás. Comentamos al inicio que en realidad es muy difícil encontrar liderazgo joven en nuestra provincia, no porque la gente no quiere ni porque los jóvenes nos desinteresamos, sino por los pocos espacios que tenemos en realidad como para poderlos aprovechar. Es un gusto estar acá, siempre poder hacer este contacto con la ciudadanía, con la gente que nos escucha y gracias pues a la cafetería que es nuestra segunda casa. Claro, sí, la verdad. Bueno, el programa se llama Entre Tazas y Copas y el inicio es, empezamos con una taza de café o una copita de vino. Una taza de café para mí. Lo que el dueño diga. Ok, empezamos con una tacita de café y luego vamos a ver qué tal la va la conversa y podemos pasar a un vinito. Seguro, así que nos van a ayudar. Hay sonidos que van a escuchar, esto es en vivo, estamos dentro de una cafetería, está el sonido de la máquina en este momento de café, los clientes también están aquí, así que si escuchamos algunos sonidos es muy normal de la gente que está aquí en este medio. Así que vamos a hablar del tema y empezar ya en materia, el tema político. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que hay un cambio ya generacional. O sea, tenemos a un presidente que es el presidente más joven en la historia del Ecuador. Es un presidente que ha tomado ciertas iniciativas, decisiones que probablemente son complicadas, pero nos damos cuenta que ya hay que dar un vuelco al tema político y empezar a analizar el tema joven. Desde esta perspectiva quisiera empezar contigo, Leo. ¿Cómo le ves el tema político joven? ¿Está encaminado? ¿Está bien? ¿Qué le hace falta? ¿Cuál es un poco tu análisis de este tema? No hay que recordar que precisamente ser joven no garantiza un cambio en la política tradicional. El reto es muy grande porque debemos partir desde tener el conocimiento para saber en qué me estoy involucrando. Claro. Muchos jóvenes tienen la voluntad pero no tienen los medios para participar en política, es otro de los retos también. Entonces, amalgamando un poco todas las situaciones que requiere la participación política, yo creo que lo que hace falta hoy por hoy es la convicción de creer que las cosas pueden cambiarse. El presidente lo hizo, contra todo pronóstico participó y creo que la estrategia para poder llegar a asumir un cargo como el de la presidencia de la República lo ha manejado sumamente bien. La política después de estar en el cargo puede ser cuestionada, pero para llegar al cargo es un reto mucho más grande y yo creo que en eso sí hay que destacar mucho a nuestro presidente, siendo el más joven de la historia del Ecuador, donde que él sí tuvo una preparación previa, donde que tuvo una trayectoria de familia. Creo que es construir un camino a través de los años. No siempre eso se puede dar entre todos. Por ejemplo, mi padre fue político también. Claro. Me permitió tener por lo menos una base en la cual asentarme para poder dar mis pasos y eso te da una ventaja. Esto no quiere decir que los jóvenes que recién quieren iniciar en política no tienen oportunidad, al contrario, yo creo que tienen una mayor oportunidad. En la actualidad, participar en política
es sumamente al alcance de una cámara, un micrófono, la voluntad, como te decía al inicio, pero también el conocimiento. Porque si no lo tienes, lamentablemente vas a pasar o vas a padecer muchas situaciones adversas si llegas a un cargo. Porque no vas a estar preparado, no vas a poder rendir cuentas de lo que te eligieron o no vas a saber qué hacer. Entonces, es momento también de profesionalizar la política. ¿Y cómo lo haces? Aprendiendo. Claro que sí. Tú estuviste relacionado al tema político, no sé si fuiste uno de los alcaldes más jóvenes igual de Pelileo, y obviamente hay cosas positivas y negativas de todo este proceso, y hay gente que te empieza también a tildar a veces porque te dicen, sí, es que es muy joven, le falta experiencia, hay cosas que debe mejorar. ¿Qué tanto te afectó a ti en toda tu administración, en la gestión que tú tuviste relacionado cuando estuviste dentro de la alcaldía de Pelileo? Te comento, Diego, que sí fui el alcalde más joven de la historia de Pelileo, a los 32 años. Fue un reto sumamente alto porque la convicción de querer hacer cosas que cambien la naturaleza de mi tierra llevaba un camino en el que se puedan ejecutar ciertas acciones. Entonces, a través de una planificación uno sabía lo que debía hacer, pero la gente y el ciudadano común lo que necesita es resultados inmediatos. Claro. Entonces, cumplir todas esas necesidades en medio de una pandemia hizo más grande aún el conflicto. En plena pandemia. Sí, y entonces el reto no solamente era realizar una buena administración, sino demostrarle a la gente que la edad en realidad es solamente el efecto de años, más no de la capacidad de una persona para poder representar a un cantón. Pienso que no lo hicimos mal, nos fue muy bien. Representamos no solamente al cantón a nivel local, lo pude hacer a nivel provincial a través de la presidencia de la Mancomunidad de Tránsito de Tungurahua, lo pude hacer a nivel nacional a través del Consejo Nacional de Competencias como delegado de los municipios hacia allá. Entonces se pudo trabajar de forma local, provincial e incluso de forma nacional. Satisfecho por lo que se trabajó y creo que todavía hay un camino más largo que construir. Claro que sí. Y bueno, contigo, Dieguito, hemos conversado algunas veces, estuviste también involucrado con grupos de jóvenes, y una de las cosas chéveres que hemos hablado también contigo, has estado involucrado de alguna u otra manera también en el ámbito político, te gusta el tema político, sé que eres también apasionado de este tema. ¿Cómo le ves tú al tema político? Todos tenemos también grandes, se puede decir, elecciones que nos ha dejado el tema político. Hoy tenemos la asamblea probablemente más joven en toda la historia del Ecuador, que están jóvenes dentro de este ámbito. ¿Cómo ves tú el tema político desde tu perspectiva, que eres joven y que te gusta este tema político? Bueno, Dieguito, en realidad yo creo que desde el punto de vista de los jóvenes me gustaría empezar con dos ejes: el joven como elector y el joven como autoridad. Yo creo que empezamos del joven como elector, y un gran filósofo, el tío Ben, dijo, ¿no?, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los jóvenes de entre 16 y 29 años somos más del 30% del padrón electoral. Es un gran poder, ¿no? Claro. No sé si estamos conllevando bien esa responsabilidad. Ahora, desde el otro lado, el joven como autoridad. Y es feo decir lo que te voy a decir. En muchas ocasiones se dice, el peor enemigo de un joven es otro joven. ¿Por qué en política te puedo decir esto? Porque nos encontramos con autoridades jóvenes que están dibujando en una sesión tan importante. Nos hacen quedar mal a los jóvenes. Porque claro, perdemos espacio. Los jóvenes dicen, oye, para eso le elegimos. Hay la otra cara. Los jóvenes que en realidad están representando bien a los jóvenes, de cualquiera de las tendencias que sean, están demostrando su interés, están demostrando su capacidad. Que no, el hecho de ser jóvenes quiere decir que eso nos va a relegar o dejarnos en un puesto muy atrasado. Ahora, de eso también viene la parte neural de esto. ¿Por qué los jóvenes siempre nos toman únicamente como un relleno en las listas? ¿Ya? Ok, vienen y dicen, oiga, usted joven, hizo, no sé, tiene un colectivo, ha estado activo en todo este tema público, social, y ayúdenos, acompáñenos en la lista. Ok, ¿cuántos concejales son? Son 7, pero a usted le damos el 5.º puesto para que cargue la bandera. Entonces por ahí yo creo que empieza también ese deterioro del concepto joven. Ahora en realidad yo, hablando así del micro al macro, yo creo que tenemos una asamblea bastante joven. Sigo bastante las intervenciones, y bueno, no es porque esté ahí aquí, pero creo que tenemos dos jóvenes de diferentes tendencias que están marcando una diferencia dentro de la asamblea. El uno es en realidad el asambleísta por Tungurahua, Alejandro Lara, y la otra es la asambleísta Noriega de Pichincha, que creo que de diferentes tendencias, pero son los que más están resaltando dentro de sus bancadas. Sí, justo
Hablaste, claro, de un asambleísta que probablemente es un error súper grande. Y justo estaba revisando el tema de la analogía que hizo Felipe Rodríguez, que es abogado experto en materia penal, y él hizo un análisis, no sé si pudieron ustedes revisar, hace un tema de un análisis profundo y hace una sinergia entre qué haría yo si estuviera a los 19 años siendo un asambleísta. Y él hace esta analogía y dice, yo a los 19 años probablemente estaría analizando mi última ruptura amorosa, estaría probablemente pensando en qué ser a futuro, pero estás a los 19 años dentro de una asamblea. Y creo yo que es un papel súper importante que hay que analizarlo a profundidad. En este caso, ¿qué tanto te sientes tú representado por una persona que está a los 19 años? No sé si tú a los 19 años ya sabías cuál era tu futuro que querías ser, pero probablemente sí necesitamos, como dijo Leo, necesitamos una trayectoria, necesitamos tener ya conocimientos, bases sólidas para poder ejercer temas muy relacionados a ser un asambleísta. A ver, te comento, y dentro de esto te voy a comentar algo de lo que yo hice. Yo a mis 19 años estaba graduándome del colegio. Tuve ahí un tropiezo en el colegio y, claro, perdí un año, entonces no me gradué a los 18, a los 19. Siempre supe que era lo que yo quería hacer, y es más, desde mi tiempo colegial ya me fui delineando dentro del activismo, a lo que me permitía en ese momento. Pasó el tiempo y tuve la suerte de representar a Tungurahua dentro de los consultivos de jóvenes. Impulsamos la creación y la renovación de la Ley de Juventudes. Tuve la suerte de defender en la Asamblea Nacional. Hicimos un recorrido por los 9 cantones con más de 500 chicos. Creo que eso también me ayudó a ir tomando ya decisiones e ir sabiendo las necesidades reales del pueblo, ¿no? Porque ¿cuáles son las necesidades? Todos sabemos, bueno, luz, agua, teléfono, ahora internet. Sí, pero hay necesidades más grandes aún. El tema salud mental, salud reproductiva de los jóvenes, que lo tomamos muy por encima, a la ligera. Y eso por ir profundizando en temas. Entonces, claro, yo creo que necesitamos gente como Leonardo, comprometidas, es feo decirlo, pero a veces la trayectoria que tuvo su padre y le pudo heredar a él, ya le abrió una perspectiva que le permitió a él saber a sus 19 años, oye, yo voy a liderar mi provincia, mi ciudad, y posteriormente probablemente mi provincia. No sé si todos estamos en eso, y como te decía al inicio, es feo decirlo, pero el peor enemigo de un joven en otras ocasiones es un joven. Y no por lo que yo te dije, es que estaba dibujando, no, porque él está haciendo que nosotros nos preguntemos, mucha gente dice, oye, ¿los jóvenes se merecen la oportunidad? Yo creo que sí, nos merecemos la oportunidad. Claro que sí. Y cuando nosotros analizamos el tema de los nuevos políticos que son jóvenes, que están involucrándose ya en temas súper importantes, que están decidiendo y tomando decisiones muy importantes para el tema del futuro y el cambio de nuestro país, hay gente que probablemente te va a decir lo que decía Dieguito, el tema y la experiencia donde está. ¿Por qué tenemos que ya dar el vuelco y pensar en la nueva juventud, en los nuevos políticos? ¿Crees tú que el ámbito político actual, que hay muchos jóvenes, está centrado, sabe lo que debe hacer, o qué características o qué consejos les podrías dar tú? Bueno, Diego y otro Diego. Tocayos aquí, Diego al cuadrado. Yo comparto en gran parte lo que acaban de mencionar con respecto a que la edad sí termina siendo un filtro en el que se debería tener conciencia para saber a quién elegimos. Mi consejo va enfocado en que la edad no es precisamente el único filtro, sino como electores debemos entender que debe haber una preparación y capacidades. No niego que una persona de 19 años puede tener la capacidad, porque hay muchos jóvenes que se han dedicado, como tú, Diego, a proyectos de juventudes, que están interesados en el tema y que pueden hacer un mejor papel. Y también he visto casos de asambleístas ya de avanzada edad que están en el computador haciendo compras en Amazon. Entonces, no se trata precisamente de la edad, se trata de la capacidad y de ese filtro ciudadano que debe existir para poder elegir. Entonces mi consejo a los jóvenes es prepararse. La preparación debe ser constante. Una persona con conocimiento tiene ventaja por cualquier otra en diferentes ámbitos. Y al elector también, de paso, un consejo: no elijamos al que mejor baila o al que mejor videos en TikTok realiza, porque hoy está de moda trabajar con la tecnología digital. No elijamos capacidades y preparación previa para ejercer el cargo, porque no es lo mismo elegir a un ciudadano que tiene mucha experiencia en fútbol a que ingrese en política. No digo que no lo pueda hacer, tal vez sí lo va a hacer,
pero debe prepararse, crear un camino, aprender muchas cosas y tal vez dedicarse más tiempo que lo haría alguien que ya tuvo una trayectoria previa. La experiencia es sumamente importante, eso no lo niego, pero la experiencia también se va construyendo a través del tiempo. Claro, y el tema de experiencia sí es un papel súper importante. Hay un gran amigo que lamentablemente no está aquí, pues yo hablaba con él, era una persona, justo aquí está Panchito, que le conocía al doctor Jorgito Ortiz, un gran historiador que tuvo el Ecuador, probablemente uno de los personajes más importantes de nuestra ciudad, y alguna vez él me decía, la experiencia sí es importante, y él me decía, las guerras no los ganan, las batallas no los ganan los jóvenes, las batallas los gana la gente que tiene experiencia, que ha conocido el proceso, pero sí es importante también regresar a ver a las juventudes, porque tienes que empezar a formar a los nuevos jóvenes, tienes que empezar a que la gente se involucre. ¿Crees tú, Leonardo, que los jóvenes están involucrados en el ámbito político? ¿Les gusta esto? Porque probablemente estaba escuchando con el tema de la consulta popular que se va a desarrollar en diciembre. Mucha gente aquí les decíamos, vamos a tener este tema político, vamos a ir a elecciones, vamos a tratar, y la gente ya no quiere saber de política y dice, otra vez nos vamos a ir a elecciones. ¿Crees que los jóvenes se están involucrando más o le ponen un freno a todo esto? Bueno, yo creo que vivimos ante un cambio generacional evidente en muchos aspectos. El cambio tecnológico nos ha marcado una generación de antes y una de ahora. No es lo mismo hacer política en los 90, en los 2000, a lo que hoy estamos viviendo también. Yo recuerdo claramente 2005, todos gritando, fuera Lucio, fuera, y hoy vemos un pueblo realmente dormido. Entonces, recuerdo una frase de Simón Bolívar que decía que todos los pueblos que aprenden a defenderse van por buen camino, pero los que no aprenden a hacerlo están destinados a obedecer. Entonces, yo creo que estamos en esa delgada línea de qué es lo que queremos, obedecer o queremos en realidad defendernos de lo que creemos que está mal. Los jóvenes necesitan mucha participación política, pero ¿cómo hacerlo? Porque esa es la incógnita que despierta en muchas mentes de los jóvenes. Dicen, ¿qué hago para poder participar en política? Cuando los espacios están sesgados hacia las mismas personas, donde que el amigo del amigo del amigo es el único que puede entrar en ciertos puestos públicos. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas a través de la meritocracia. Yo destaco que el presidente hoy está dando un cambio que en el tiempo nos dirá qué tan beneficiosas fueron las medidas para poder elegir nuevos funcionarios públicos. Hace poco vi con tristeza que existe un despido de 5,000 funcionarios, pero también con esperanza de saber que es una oportunidad para que jóvenes o personas mejor preparadas para esos puestos puedan ocupar estas vacantes. Siempre he sido positivo, he tratado de ser optimista en todas las decisiones. Creo que los gobiernos que han repetido las mismas acciones y hemos visto los mismos resultados que nos han dañado al país, llegaron hasta este momento donde que un presidente joven decide hacer cambios drásticos y que se espera que el país pueda mejorar a corto plazo. Claro que sí. Y contigo, Dieguito, probablemente hace varios años nos veían a los jóvenes como que los que deben salir a hacer las huelgas, los que deben salir a marchar, y a veces era como que te trataban de manipular a los jóvenes. No sé si ahora tú crees que dentro del ámbito político eligen a los jóvenes para un poco manipular, para un poco guiarles para que tomen ciertas decisiones, o crees que tienen firmeza dentro de sus decisiones, pueden hablar, pueden expresarse libremente, o por qué elegimos a muchísimos asambleístas también jóvenes? Bueno, en realidad yo creo que, como tú decías, antiguamente se usaban a los jóvenes, y bueno, yo era niño, me acuerdo, ¿no? Aquí las huelgas, por lo que le subían el pasaje era Bolívar, Guayaquil, claro, los jóvenes, y yo veía de niño y decía, algún día quiero estar ahí, pero ya creces y dices, oye, yo no quiero estar ahí, porque sabes la magnitud de una protesta, de una huelga. En realidad yo creo que el irles ya motivando a que se vayan incluyendo dentro de procesos ya eleccionarios va más allá de utilizarles a los jóvenes o no, porque bueno, hemos visto campañas de alcaldías que ganan justamente por estar rodeados de jóvenes, ¿no? Y demostrar esa jovialidad de que yo soy los jóvenes, y como decía hace un momento, los jóvenes somos más del 30% del padrón electoral a nivel nacional. Entonces eso nos permite poner o quitar alcaldes, presidentes, claro, y autoridades como nos guste. Yo creo, y es algo que comentaba hace un momento, es complejo el tema de que nos utilicen a los jóvenes en muchas ocasiones únicamente como un relleno de la lista. Oye, tenemos que completar, llámale estos manes. Hay que empezarles ya a, bueno, algo principal y esencial que decía Leo, hay que formarnos, ¿sí?
hay muchos jóvenes muy preparados, pero hay un desgaste tal que a los jóvenes nos impide participar, hacen que tengan ya el desinterés. Siempre dicen, no, los jóvenes no quieren participar, sí quieren, pero quieren una política ya limpia, una política diferente, y yo quisiera regresar o retornar a cuando desde mi punto de vista y mi perspectiva ya cambia la política en el país, que es en el 2008, con la llegada del correísmo y ese nuevo método ya del marketing político, que en realidad volcó lo que se hacía antiguamente a lo que se hace actualmente. Claro. Y creo que aquí en el Ecuador, y me voy a cambiar un poco rápidamente, en el tema marketing político tenemos muy buenos representantes. Tenemos un Durán Barba que le puso a Macri en Argentina, claro. Tenemos a los hermanos de Alvarado que pusieron al actual presidente de Colombia. Entonces tenemos un buen nivel político. Pero ¿por qué ese buen nivel político no se lo ve trasladado a la asamblea, se lo ve a las municipalidades? ¿Quiénes son los que están llegando y por qué son los que están llegando? Es la pregunta que deberíamos hacernos. Y a su vez, yo creo que en el caminar corto que he tenido, he encontrado muy buenos liderazgos. Comentamos con Leonardo antes de empezar la entrevista. Hay muy buenos liderazgos jóvenes en nuestra provincia. En Baños encontramos uno, en Patate otro, y en Pelideo encontramos liderazgos que creo que avivan la esperanza de que los jóvenes todavía tenemos la oportunidad y de que vamos a llegar y de que el recambio generacional se va a dar de una buena forma. Ahora, para mí, la forma es cómo limpiar la política. Que el joven no necesariamente vaya a buscar el trabajo para el familiar, para el papá, para la mamá, el primo, y de ahí ir depurando esa forma y que los jóvenes, claro, entren con buena fe a la política. ¿Tú crees que los jóvenes actualmente están preparados para liderar estos cambios que tú hablas? ¿Crees que tú tienes el conocimiento adecuado para tomar decisiones con firmeza o qué cosas tiene, cuál debería ser el perfil político ideal que debe tener un joven? Oye, a ver, en el tema de perfil ideal no creo que podemos hablar en el tema profesiones, ¿no? Porque puede haber un arquitecto que maneje el tema legal y sea muy bueno. Y como decía Leo hace un momento, vemos asambleístas ya de edad, como el Guacharnaco, por ejemplo, que decían los abuelitos, es de freír, era pésimo, malísimo. Entonces no, la juventud no limita. Yo creo que el perfil del joven debe ser alguien que sí haya cumplido un proceso, y hay procesos como los que yo logré cumplir en cierto momento, fuera del tema del interés político, es un tema ya de activismo, de rodearte de jóvenes, de saber las necesidades de los jóvenes. Porque no hay que llegar a vender un voto, no hay que llegar a simplemente cumplir órdenes de un superior, sino también ya llegar a proponer, a tener un criterio propio que nos permita ir a debatir ideas y con ideales, lógicamente, que podamos también hacer que las cosas que nosotros queremos se cumplan. Claro, yo tuve hace algunos programas, tuvimos una gran entrevista con Carlitos Villacrés y hablábamos un poco de este tema y decía, el problema a veces, los jóvenes que están involucrados en el tema político, si están convencidos y tienen el conocimiento adecuado para poder liderar cambios en el ámbito político o estar al frente de ciertas decisiones que son trascendentales, está perfecto. Pero si entra un joven que no tiene conocimiento, que no tiene formación y está dentro de este proceso, yo le decía, la culpa es de la persona que vota. Y yo me decía, no, la culpa no es solamente del votante o de la persona que le eligió, la culpa es directamente de los partidos políticos que no hacen un proceso adecuado. En este caso, Leo, ¿tú crees que el código de la democracia, que en algunos momentos querían renovar, hay una pregunta dentro de la asamblea hay una pregunta que van a realizar, que se está analizando, que es el tema de la reducción a 71 asambleístas? Con esta pregunta y este preámbulo que hicimos, ¿tú crees que la participación va a existir todavía de los jóvenes reduciendo la cantidad de asambleístas o cuál sería el proceso que deberíamos seguir? Bueno, yo quiero partir, antes de darte la respuesta, quiero partir de lo que escuché en la conversación que estaban los dos Diegos. Básicamente, el hablar de conocimiento creo que deberíamos profundizar para que la gente nos entienda, porque muchas veces dicen, ok, para conocer de política, ¿qué debo estudiar? Y yo creo que más allá que la política sea estudiada a través de una preparación previa, yo creo que debe ser con responsabilidad, independientemente de la profesión que tú tengas. Porque desde una persona sin un cargo, o una persona que esté muy alejada de lo tradicionalmente político, me refiero a un ingeniero ingresando en política. Yo soy ingeniero en petróleo, les comento. Claro, sí. Requiere responsabilidad del cargo que vas a hacer. Aquel médico que agarra una cirugía y que lo hace con seriedad y con mucha determinación va a hacer un buen trabajo. Entonces un político, para mí un ejemplo claro que hoy lo estamos viviendo de cerca, es el caso de Alejandro Lara,
joven político que no tiene una trayectoria previa política, pero lo asume con responsabilidad, donde que en la asamblea se ve uno de los discursos más buenos a nivel de su edad, donde que tiene criterio para prepararse. Estoy seguro que este muchacho, atrás de todo lo que está haciendo, tiene una preparación, noches sin dormir, entender qué está haciendo. Y me parece que la profesión es de ingeniería civil. Entonces, no hablamos de un conocimiento político previo, sino de la responsabilidad política en el momento en el que nos toque asumir. Correcto. Entonces, creo que con las medidas que se están tomando en este momento, vamos a tener los mismos problemas. ¿Por qué? Porque probablemente para que se reduzcan asambleístas vamos a necesitar una reforma al Código de la Democracia. El Código de la Democracia a nivel de derechos humanos ya establece que debe existir una paridad entre hombre, entre mujer y una cantidad porcentual de ingreso de jóvenes, que no pienso que se va a cambiar, va a mantenerse, pero mientras no existe el filtro de ingreso por representatividad y el elector no asuma también la responsabilidad, nada va a cambiar. Los partidos políticos tienen que asumir lo que te ha dicho Carlos, en realidad. Hacer procesos, en realidad políticos, donde que los jóvenes vayan creciendo a través de los años. Lamentablemente en el país existen solamente dos movimientos que han tenido estos procesos, que fue Alianza País, hoy Revolución Ciudadana, que ha tenido ya un crecimiento desde jóvenes y que hoy están ya formándose a través de cargos, y el Partido Social Cristiano, que prácticamente está desapareciendo a través de los años. Entonces tú entiendes que todo lo que existe alrededor da razón el por qué sí es necesario reducir la cantidad de recursos para que existan movimientos políticos, porque ahora solamente van a existir quienes tengan el fondeo necesario para preparar a su gente y que puedan participar en elecciones posteriores. Creo que ADN tiene mucha posibilidad de convertirse en un proyecto en el que los jóvenes vayan formándose y al mismo tiempo previendo qué va a pasar después de que el presidente tenga que salir, incluso después de que se pueda reelegir si lo decide así. Claro. ¿Tú crees que ha habido decisiones importantes que ha realizado el presidente y decisiones que probablemente a veces son complicadas, que a veces nosotros pensamos y decimos, de verdad está haciendo bien las cosas, de verdad está tomando buenas decisiones? Y te pones un poco a reflexionar desde tu punto de vista. Tú eres joven, estuviste en el ámbito político. ¿Cómo ves el tema de las decisiones presidenciales que las está tomando? Que han sido decisiones drásticas. El tema del despido, mucha gente nos va a decir, sí, mandar a la casa 5,000 personas, pero claro, nadie sabe cómo le engordó el Estado ecuatoriano en los años anteriores, que obviamente hay cosas innecesarias que tenemos, pero son decisiones que sí se deben tomar con firmeza. ¿Cuál es un poco tu análisis de todas estas decisiones? Anecdóticamente te voy a comentar lo difícil que es estar sentado en el poder y tomar decisiones, porque tú tienes que dejar de hacer algo para poder atender una necesidad específica. Recuerdo que cuando existían comunidades y me decían, mira, ¿sabes qué? Necesitamos alcantarillado y agua potable, es prioridad en realidad. Pero una comunidad tenía como 300 personas y la otra tenía 20. Entonces empiezas a entender de qué forma tú priorizas lo que en realidad puedes hacerlo y lo que puedes dejarlo para después. Entonces el presidente yo creo que está tomando decisiones en función de todo lo que recibió como país, que no es nada fácil. Es un país. Entendiendo que de por sí el municipio de Pelileo, cuando yo estuve al frente, requería que tengamos por lo menos 30 personas de confianza. Y cuando tú regresas a ver a las personas preparadas para esos cargos, te das cuenta que no todos son cercanos a ti. Entonces debes tomar decisiones de elegir los mejores. Algo similar le pasa al presidente. Claro. Saber de quién rodearse. Y él eligió la lealtad como primer paso. Y le funcionó en realidad, porque es el primer paso para hoy tener una reelección del presidente. Yo pienso que las decisiones que toma un mandatario a nivel país son mucho más complejas, pero si las hace pensando con responsabilidad, vuelvo al conocimiento y responsabilidad del cargo, pues debe haber una planificación en qué va a suceder después. No creo que se piense improvisar. Tuvimos una previa de un mandatario que intentó hacer las cosas del modo tradicional, que fue Guillermo Lasso. Pienso que es una persona que intentó hacer las cosas en la medida de lo que pudo, porque luchó mucho para llegar a su cargo. Fue un proceso muy grande el que tenía, creo. Lo logró y cuando llegó al punto, no tomó las decisiones que debía tomar. Y lamentablemente el partido hoy está sufriendo esas consecuencias. El presidente ha tomado decisiones que, nos guste o no,
Si fuera familiar de la persona que le despidieron entre los 5.000, te diría que no fue una decisión buena. Desde la perspectiva externa, creería que eso lo vamos a saber recién al corto plazo. Despedir gente nunca va a ser una decisión fácil, pero si fue necesaria, pues esperamos que sea por el bienestar del país. Yo justo antes de ayer hablaba con algunos amigos y no sé si nos está escuchando Alexis Calvache de la fructisoda de Juan, estaba con él conversando y hablábamos de este tema y nos pusimos a hablar de política y me decía, es que probablemente hoy no vas a ver el resultado de las grandes decisiones que está tomando, porque reducir el riesgo país como lo está haciendo va a hacer que en los próximos años exista la posibilidad de que sí venga inversión extranjera acá al Ecuador. Probablemente hoy tenemos, claro, problemas económicos, circulante, inseguridad y muchos problemas adicionales, pero hay decisiones que sí está tomando de manera adecuada y hay decisiones que hay que ver en un corto, mediano y largo plazo cómo van teniendo el resultado adecuado. Bueno, hoy estamos aquí desde Sierra Bella, estamos transmitiendo también por los canales oficiales de Revista Negocios, por los canales también de Sierra Bella. Estamos analizando todo el tema político desde el ámbito juvenil, desde una perspectiva joven. Contigo, Diego, aterrizando ya en nuestra ciudad, nosotros tuvimos claros ejemplos y creo que uno de los dos grandes ejemplos fueron nuestras ex autoridades, en el caso provincial, los dos Fernandos, Fernando Naranjo y Fernando Callejas, que obviamente tienen su trayectoria y son personas que hicieron, creo que uno de los cambios más trascendentales que tuvo nuestra ciudad y nuestra provincia. Hace algunos años conversaba de estos temas, revisábamos las cosas que hacían y claro, ellos hicieron las cosas bien que les seguimos nosotros recordando. No sé si hablaba un día con tu papi que nos está aquí viendo y decíamos, uno de los errores que probablemente cometieron ellos es que no formaron a las próximas generaciones que deben asumir estos cargos que son tan representativos, manejar el tema de una ciudad, y probablemente fue uno de los errores más grandes. Ahí no sé si con Diego conversábamos de esto, y ¿crees tú que sí debía existir ese cambio generacional? Porque tuvimos, creo que, decisiones súper importantes que ellos hicieron, pero no hubo nadie más atrás, no hubo una persona joven que quiso liderar ciertos cambios y se perdió, y es las autoridades que, claro, son elegidas, pero no son jóvenes. O sea, ¿qué nos hace falta en esto? A ver, en esa parte creo que es importante enfocarnos y centrarnos dentro de lo que sucede en nuestra ciudad. Tenemos un retroceso súper grande de 10 años. Existen planes estratégicos, Leonardo nos corregirá si no es así. Yo quisiera ponerle, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos. Puede venir el demócrata, puede venir el liberal, no sé cómo se llama, pero el republicano, pero está marcado lo que se hace. No es que porque yo soy de izquierda y viene el de derecha cambio todo. Acá es lo mismo. Vinieron y no se dieron continuidad a muchos procesos que ya venían de la alcaldía, como te decías, de Fernando Callejas. Y claro, son obras para la ciudad. Yo creo que, a diferencia del sector público, los indicadores en el sector privado son las obras y el gasto que tienes que hacer demostrando. Pero vemos que ni siquiera se pueden cumplir con acabarse los presupuestos en obras. Entonces, te pongo otro ejemplo desde la parte productiva de donde yo vengo, el empresariado. Duele ver cómo ciudades como Santo Domingo, Sangolquí, Puerto Viejo, nos están ya superando. Cuenca nos superó hace un tiempo atrás. Y nosotros, en vez de recuperarnos, seguimos bajando a picada, el declive no acaba. Y es porque no hay una formación de política pública que, por ejemplo, les beneficie al empresario. El empresario es él contra el mundo. Y quiero hacer énfasis en algo. Quien en realidad produce la riqueza de este país es el empresario. El Estado es simplemente un administrador. En este caso es lo mismo. Al municipio se le paga tributos, cabalas, un montón de impuestos que se le paga al municipio, y el municipio no los administra a favor de sus ciudadanos, no a favor de los empresarios que son, como te digo, los que están aportando para que se dé esa normalidad entre ellos. Ahora, ¿qué pasaría si es que los procesos siguen esos planes que se hacen 2030, 2050, se hicieran? Y claro, el gobernante de turno viene y los cumple. Creo que por lo menos habría un gasto del presupuesto que se tiene y no se iría el presupuesto a final del año enterito, ¿no? Claro, hoy revisaba el presupuesto, la verdad, de la provincia. En datos estamos ejecutado el 15% del presupuesto que, o sea, estamos en agosto, pues, deberíamos estar, veía ciudades, ejecución de presupuestaria 50, 60,
40, Ambato alrededor entre un 12-15%, si no mal recuerdo, de ejecución presupuestaria. Entonces, estuve creo que hace un mes y medio, estuvimos con Fernando Callejas, estuvo aquí, conversamos con él el tema de la ciudad y él decía, las ciudades tienen que partir de un proyecto, de un PDOT, de una planificación estratégica, y él me decía, de una planificación, del nombre que le quieran llamar hoy en día, y él me decía claramente, si tú tienes un proyecto como ciudad y lo vas ejecutando, perfecto, puede venir la persona que venga. Y una de las cosas importantes que nosotros tenemos, y él decía, es que venga el político que venga, si tú ya tienes un proyecto y lo sigues ejecutando, está perfecto, porque no hay retroceso y no hay discontinuidad de las cosas que están pasando. Y él decía, posterior a mi elección, Luis Amoroso continuó, Javier trató de hacer esas cosas, pero hoy en día lamentablemente no vemos esos cambios. ¿Qué cosas crees tú desde el ámbito muy personal, juvenil, le hace falta a nuestra ciudad? Bueno, hay algo que yo combato mi día a día, en realidad desde el lugar donde yo me encuentro en mis negocios, es la informalidad. No hay ningún control hacia la informalidad. Yo creo que eso sí afecta a los comercios formales, como te digo, son los que están pagando sus tributos, sus impuestos, alcabalas y todo el paquete impositivo que se nos viene año tras año. Y en realidad, ¿cuál es el beneficio que tenemos al ser formales? Yo creo que hay, siendo un poco irónico, hasta sarcástico, más nos conviene ser informales, ¿no? Y pararme en la vereda y vender. Entonces, yo creo que no hay controles por esa parte. De ahí, claro, la activación de una ciudad sí o sí se va a dar por el tema de la construcción. En esto estamos hablando de la infraestructura que la ciudad debe dotarle a su ciudad, ¿no? O el gobernante a su ciudad. Necesitamos alcantarizado, agua potable, luz eléctrica, necesitamos vías de acceso, de salida. Hay un sinnúmero de obras que se puede hacer y que en realidad siguen ayudándole a la ciudad. Por otra parte, y quisiera tomar esto por el tema jóvenes, hay una ordenanza que data de hace 4 años de atrás, un poco más probablemente, del tema el impulso laboral a los jóvenes y que las empresas pueden incluso hacerse acreedoras a descuentos en el tema de tributos municipales. Nadie la conoce. No hay una socialización adecuada para que los empresarios puedan hacerse cargo ya de esos descuentos. Y en realidad yo creo que, a ver, hablamos de la experiencia y siempre es la queja del joven, ¿no? Es que hoy me piden experiencia, es que ¿cómo pueden pedir experiencia si recién me gradué? Sí, hay métodos, y creo que eso facilita a todos, porque el joven no necesariamente va a buscar un trabajo de 8 horas, porque está estudiando todavía. Entonces hay muchas situaciones en las cuales se debería ya ir dejando de lado es que eso hizo él y yo quiero sobresalir, ¿no? Somos un conjunto y a la larga lo que yo creo que nos beneficia es que le vaya bien a Ambato, que le vaya bien a Tungurahua, que le vaya bien a Pelileo. Claro, obviamente. Y bueno, enfocándonos al tema de nuestra provincia, tú, Leo, fuiste alcalde de Pelileo, estabas involucrado en varios proyectos también a nivel provincial. ¿Cómo le ves el tema de nuestra provincia? ¿Le ves que ha crecido? ¿Le ves que están tomando ciertas decisiones adecuadas? ¿Le ves que vamos creciendo como provincia? Hay proyectos también que sí se necesitan dentro del tema de la provincia, porque claro, como dice Diego, nosotros vemos, en vez de crecer como ciudades, no hablo a nivel general, pero hay ciertas ciudades que en vez de avanzar, o sea, estamos retrocediendo y las decisiones no son tomadas de manera adecuada. Yo creo que los resultados definen a cada autoridad. Y el ciudadano, la verdad no es inocente para poder calificar si está teniendo resultados su ciudad, su provincia, incluso el país, como para poder juzgar. Y creo que es sumamente importante entender que lo que mencionaba Fernando es una realidad. Cualquier político que ingresa dentro de un cargo debe tener una planificación de lo que va a recibir, porque nadie se mete a un cargo como para llegar y decir, bueno, ¿y ahora qué ha pasado o qué hizo? No, precisamente hay un estudio previo y creo que muchos candidatos o casi todos lo hacen para saber el estado actual situacional de la institución en la que quieren ingresar a trabajar. Entonces, te puedo decir que es muy rentable, políticamente hablando, llegar y compararse con el anterior. ¿Por qué? Porque tú no te comparas con lo bueno. Tú empiezas a señalar lo malo, lo que tú decías, yo quiero mejorar lo que hizo la autoridad que estuvo antes de mí y trato de opacar las obras y trato de opacar o no dar continuidad a los procesos y de esa forma voy a verme un poco mejor, que es un grave error. Yo creo que la mejor forma de ser una autoridad en el cargo que sea es trabajando y construyendo su propia planificación en medida de la ejecución anual.
Me preocupa mucho los datos que acabas de mencionar, Diego, porque Temas. saber que estamos en agosto y que la mayor parte, no es solamente la provincia o la ciudad la que está padeciendo esto, muchos cantones de Tungurahua están en la misma situación, que se activan apenas en el mes de agosto. ¿Para qué? Para terminar el año llegando con las justas a un 60-70% de ejecución presupuestaria y obras al apuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un estado de relajamiento en los funcionarios públicos, en las autoridades de exigir y dar seguimiento a que se vayan cumpliendo los objetivos, y esto normalmente pasa a partir del mes de febrero al mes de mayo. Me ha pasado, a mí me pasó, donde que mis funcionarios sacaban los procesos más lentos y que todavía están demorándose. Entonces, para eso también es necesario cambiar fichas dentro de tu propia institución. A veces hay funcionarios que te están cumpliendo, entonces los mantienes. Pero los que no te están cumpliendo, los mueves y tomas decisiones. Eso también es una labor de la autoridad de cargo. Yo creo que la provincia va teniendo muy buenos resultados en función de las cosas que tú puedas enfocarte. A nivel de riego, me parece que ha tomado decisiones importantes. A nivel de mantenimiento vial, creo que le falta mucho por trabajar a nuestro prefecto. A nivel de... Yo fui consejero, yo creo que en la distribución de recursos a nivel cantonal siempre va a haber una percepción de que todos los cantones son iguales y que debe darnos igual por igual. Y la verdad es que las necesidades de cada cantón son diferentes. A nivel poblacional las decisiones deberían tomarse en función de quién aporta más impuestos o de qué forma estoy siendo un aporte para la provincia. Entonces, yo creo que hay algunos detalles y muchas cosas que se pueden mejorar, pero hay otras en las que sí hay que destacar que ha tomado decisiones que también han sido favorables para la provincia y que tal vez nosotros no vamos a poder medirlas, porque no estamos siendo partícipes del riego. Tal vez tu comunidad no somos partícipes de cuántas familias se están beneficiando, pero hay otras en las que estamos cayéndonos en un bache y decimos, ¿quién trabaja en esto? Obviamente. Justo con el Fernando hablábamos y decía, hay obras que nunca las ves y son obras que son súper importantes, que tienes que ejecutarlas, y son obras que no te van a dar reelección ni votos, porque nadie las está viendo, como dice Leonardo. En el programa anterior estuvimos con Javier Altamirano, sí, y conversábamos con él y te voy a hacer la misma pregunta que justo nos envió un amigo, y no sé si tal vez tú puedes también analizar esto. ¿Cuál fue el error tal vez que cometiste dentro de tu administración, dentro de la ciudad de Pelileo? Tal vez algún error no sé si ese error fue por joven, fue error involuntario. ¿Cuál crees que fue uno de los errores más grandes que tú cometiste en tu administración? Los errores. Yo creo que a nivel de equivocación, haber elegido el peor periodo para gobernar. La verdad es que fue una decisión difícil tener que sobrellevar de entrada manifestaciones y gestas sociales muy significativas como la de octubre de 2019, la pandemia que fue un reto sumamente grande, claro, donde que ya te desfasa tu planificación. Pudiste llegar con un proyecto muy sólido, pero el momento en que te toque enfrentar cosas que son totalmente externas, te cambia el juego y te toca jugar con nuevas cartas. Entonces, una de las decisiones más complejas que me tocó tomar a mí fue el saber cómo utilizar la nueva asignación de recursos, porque ya no eran los mismos del gobierno. Entré en una crisis económica y estabilidad social muy, muy complicada. Y tratar de definir qué es lo que es necesario y qué es lo que conviene, porque tú tocaste un tema importante. No sé por qué las autoridades llegan con la idea de que tienen que trabajar para su reelección. Al final del día son 4 años los que le eligen en su cargo, y esos 4 años son los únicos con los que se puede contar. Y bajo esos 4 años planifica. Que se pueda continuar después de los resultados es una respuesta favorable de la ciudadanía. Si no se puede, pues yo creo que también es una responsabilidad de entender que no es una decisión que debo ir tomándola a diario, porque eso pasa. Yo cuando estaba de alcalde, mucha gente llegaba y decía, pues que hay que trabajar para su reelección, tiene que atender a esta comunidad que es la que más votos tiene que hacer esto, que dice que. Entonces los consejos iban enfocados en reelegirte, y el juego no es ese. Para hacer una política decente se necesita tener conocimiento y tener una planificación que cubra el periodo en el que vas a estar. Claro que sí. Y lo que tú dices, y quiero con eso pasar contigo, Diego, a veces nosotros pensamos, y son los asesores probablemente, o gente que te empieza a pintarte cosas grandes. Yo
tengo un amigo que estuvo también dentro del ámbito político, que no voy a decir el nombre para que no se sienta mal, y él le pintaban como presidenciable, y claro, todo su alrededor le decían, es que vos vas a ser presidenciable, es que vos vas a ser presidenciable, y claro, se creció tanto que se olvidó de la gente, se olvidó de su proyecto, se olvidó de su plan con el que él empezó, y lamentablemente eso al final fue el resultado de perder votos, y obviamente no pudo reelegirse y cosas así. Leo hablaba de un tema súper importante, de una política decente, y contigo, Diego, quería analizar cuál es esa política decente que vemos los jóvenes, que deberíamos buscar o deberíamos aspirar. ¿Cuál es tu análisis de este tema? Te digo un mal consejo ahí, el TikTok. El TikTok es la fuente más rápida de búsqueda que tenemos actualmente. ¿Y por qué te digo esto? Porque hablamos de una política decente, y ¿qué es lo que queremos como política decente? Entendamos eso. Vemos un debate del año 84 entre Borja y León, y a mí me encanta verlo. Claro. Me lo puedo repetir todos los días, y en realidad pasando de la parte seria a la graciosa que León con toda su picardía lo hacía, te das cuenta el nivel que ellos tenían, ¿ya? Ahora, claro, decía hace un momento, el tiempo ha cambiado. Del 2008 acá, el tema del marketing político, la comunicación política, nos da una perspectiva distinta, nos permite en realidad llegar a donde antes no se llegaba. De esa forma, captar nuevos espacios y entrar al subconsciente de la gente ya de otra forma. Atacamos las necesidades de la población, pero ¿qué necesidades? A veces son las más bajas, a veces sí son las reales, y de esta forma yo creo que, a ver, deberíamos también enfocarnos en que desaparezcan de esas lides electorales el tema mediático, porque hablamos con Leonardo, un troll te puede destruir. Mira lo que pasó hace unos días con el banco más grande de este país. Alguien decía, no, ya se fregó la plata. Oye, no va a pasar nada, o sea, tranquilízate. Es el banco más grande. Pero la parte mediática es tan fuerte, es tan potente, que te puede poner y te puede quitar a presidentes, te puede incendiar un país, y es todo como se lo debe. Ahora, esa política buena, yo creo que se la hace primero con algo que topó hace un momento Leonardo. Hay una crisis en los partidos políticos. Él decía 2 partidos, yo uniría unos 2 más, ¿ya? En realidad... Contigo alguna vez coincidimos con uno de estos partidos que decíamos, tiene que haber ese cambio ya generacional. No, completamente, o sea, ha habido buenos actores, ha habido malos actores dentro de los partidos políticos, pero todos han dejado un aprendizaje. ¿Cuál es ese aprendizaje? La formación que antiguamente tenía el Partido Social Cristiano, que dice Leonardo, que tenía la Izquierda Democrática, por ejemplo, y actualmente los jóvenes ya nos están formando dentro de los partidos. Entonces, eso también ayuda a lo que hablamos de un inicio, ¿no? Llegar, no con el conocimiento completo, porque yo creo que todos aprendemos en el andar. Tú como docente en tu momento, claro, no llegaste conociendo cómo iba a ser tu primera clase. Oye, el primer año sí te fue más o menos, el segundo ya mejor, el tercero ya dominabas, y ahora... Canchero. Exacto. Entonces yo creo que vamos regresando a eso de hacer una política digna, que los partidos dejen de ser los partidos electoreros, pasen a ser partidos electorales. A mí me parece, y esto lo digo bastante seguido, hay un esquema macabro dentro de las elecciones, estas últimas al menos, que nos obligaron a votar entre el partido morado y el partido blanco con rojo y azul. Claro. ¿Ya? Y muchos políticos con muy buenas aspiraciones, o tal vez preparados, se quedaron sin opciones, y ahora están tal vez sentados en su casa. Entonces yo creo que si se voltea todo esto que te he comentado, este proceso de formación, capacitación, nuevas oportunidades. Ahora, por ejemplo, hablaban hace un momento sobre el tema de esa consulta que probablemente se dé en los próximos meses y todo lo que va a pasar. Ya no va a haber un fondo partidista. ¿A quién beneficia eso? ¿A quién perjudica? Hay personas que no lo necesitan, hay otras personas que sí. Nos beneficiaba, nos perjudicaba a nosotros pagar las campañas. Es complejo de comprenderlo y más complejo de aceptarlo. Claro. Porque como te digo, a lo mejor, y Leonardo dijo, si es que me votaban a mi mamá del trabajo de las 5,000 personas que salieron, yo estuviera diciendo, no va a estar haciendo las cosas mal. Como no me la tocaron, yo estoy tranquilo en mi casa, escuchando, viendo lo que dice la gente. Claro, obviamente. Y no sé si podemos un poco analizar cuando fueron el tema de las elecciones de asambleístas, y justo se me vino lo que dices a la mente. Justo coincidimos contigo en el debate de los asambleístas que fueron aquí a nivel provincial, y salimos un rato contigo y éramos indignadísimos porque, o sea, nos gusta el tema político, nos gusta escuchar, nos gusta también aportar, porque creo que estamos aquí para aportar a la sociedad, y contigo afuera hablábamos indignadísimos de que creo que decíamos 2 asambleístas de todos los que hablaron algo coherente y algo consciente, y muchos de ellos eran jóvenes.
Entonces, un poco este análisis, ¿cómo te sentiste tú al momento de salir, conversar y coincidir en lo mismo? Vuelvo a lo que, con lo que inicié. El peor enemigo de un joven es otro joven. Y como te digo, no por el hecho de que yo esté diciendo, este man está dibujando, porque yo también estoy menospreciando a los jóvenes, pero no en ese sentido, sino que cuál es el reflejo que ellos dan hacia el resto de jóvenes, porque es generalizado, ¿ya? Y tú lo dices, y en realidad entre risa decíamos, oye, ¿qué va a pasar? Oye, ellos nos van a gobernar, ellos van a ser nuestros representantes. Exacto, conozco 10 personas que podrían estar ahí, lo harían excelente. Hay gente, lo que decía Leonardo, capacitada, gente comprometida, que en realidad sí podría estar. También creo que la culpa es de quién los pone ahí, claro. ¿Ya? Porque no es el tema de que, oye, ponme ahí y voy. También va mucho, Leonardo dijo, o sea, un futbolista sí puede estar capacitado para correrse 80 metros, driblar a todos los contrincantes y definir exquisito, pero no está capacitado para pararse en el pleno, proponer una ley y que en realidad sea de beneficio para la ciudad. Ahora yo te quiero decir algo, justamente con ahora el compromiso que tienen 3 de 5 jóvenes de nuestra provincia que son asambleístas. La última ley que se aprobó en beneficio de la provincia es el decreto 84, me parece que lo hicieron 3 asambleístas, 3 diputados en ese entonces, que son la que nos beneficia con el tema de la generación de agua y claro, claro. Y la otra es la que está dando todavía un presupuesto a las fiestas de Ambato. Tengo que decirte con honor que mi abuelo estuvo en esa terna, en esos 3 diputados en ese momento. Posterior a eso han pasado años, 30, 40 años. Esperemos que ahora, ya no son 3, ya no son 4, son 5 asambleístas. Y de esos 3 jóvenes, esperemos que ellos, con la cercanía que pueden tener con el presidente, presionen para que la vía Pelileo Baños sea grande, para que la asignación de recursos en el tema, y me cambio rápidamente y regreso. Tungurahua es el 4º aportante al erario nacional. ¿Cómo nos regresa eso? Somos del 18, la provincia número 18 en regresarnos de eso. Entonces hay cosas en las que en realidad sí podríamos ir mejorando. Claro que sí. Y bueno, estamos aquí, no sé si estamos bien, el cafecito, ¿les pareció bien? ¿Todo bien? Sí, delicioso. No sé si empezamos, desean una copita de vino para terminar nuestro programa. Nos van a pasar un vinito acá, igual a todas las personas que nos están escuchando, para todos un vinito de cortesía de Sierra Bella. Y bueno, es importante hablar con ustedes y claro, cada uno desde su perspectiva, desde el ámbito también político que estuvimos involucrados, gente que le gusta el tema también político y cada vez buscamos estos espacios que sean más adecuados para que la gente entienda y sepa que sí es importante hablar de política. Nosotros tuvimos en uno de los primeros programas un gran debate que fue, o sea, no fue debate, quisimos hablar como una conversación, pero fue un tema fuerte, que hablábamos de izquierda, de derecha, directamente con Pablo Dávalos y con el Fernando Villacrés en uno de esos programas. ¿Tú crees que hay ideología política dentro de los jóvenes o simplemente pensamos esto es lo que necesita mi ciudad, no importa de la ideología política que tenga, o si es importante tener una ideología política para poder escalar hacia un peldaño público o alguna elección de manera popular? A ver, yo creo que también es un tema de análisis, sobre todo en el panorama político ecuatoriano, el entender que la ideología política existía hasta antes de la incursión de redes sociales, creo yo, o de tecnologías, porque antes había mucha preparación para saber a qué estás representando. Los partidos políticos eran sólidos. Izquierda Democrática, un partido que lamentablemente ha ido decayendo a través de los años, era un partido marcado por la izquierda, derechos comunes y colectivos, claro. Y la derecha también era muy marcada. Hoy yo veo partidos tibios donde que la mayor parte son centro-derecha, centro-izquierda y luego le centra bien y mete gol. Entonces, la ideología a nivel partidista se ha perdido. Y esto ha caído en que los jóvenes hoy por hoy desconozcan qué representa una ideología política. Y también creo que la ideología necesita evolucionar a la actualidad en el sentido de que ya no estamos defendiendo los mismos derechos humanos que se defendían antes para relacionarnos a nivel social, sino estamos defendiendo otro tipo de situaciones actuales que se están viviendo. Pienso que en esencia existe, pero no se la determina en la magnitud del presente. Y que los jóvenes, muchos la desconocen. Nadie está hablándote de Marx, nadie te está hablando de lo que representa su visión social.
pero sí te están hablando de lo que representa reunirse en un parque y organizar algún evento colectivo. Entonces, pienso que hay que reforzar un poco la ideología política o transformarla a la actualidad. Claro que sí. Y nuevamente, sí hay que analizar el tema de las tendencias políticas. Yo creo que ese fue uno de los programas importantes porque a la final se dieron la mano los dos, se pasaron su libro y decían al final, toda la gente sí tiene que estar involucrada en el tema político, porque a la final así tú digas, no me gusta el tema político, no, toda la sociedad sí se involucra dentro de este tema porque obviamente se generan leyes, normativas, procesos y obviamente hay que pensar, porque claro, estamos próximos a la vuelta de la esquina, vamos ya con las elecciones seccionales que vamos a tener y nuevamente tenemos que preparar nuevos cuadros políticos que van a estar dentro de nuestra ciudad. Y con esto vamos a ir un poco ya terminando. Y quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando, igual a las personas que se dieron cita aquí en nuestra cafetería, que es un tema súper importante, es un espacio abierto para que la gente escuche de temas que probablemente a veces no se dan solo aquí en nuestra ciudad, pero quisiera analizar estos temas con ustedes. ¿Cuál sería el futuro en el ámbito político? Estamos ya a la vuelta de la esquina, estamos ya próximos a elecciones seccionales. ¿Crees tú, Diego, que va a haber sorpresas también en el ámbito enfocado en nuestra ciudad y en el ámbito también provincial? ¿Crees que va a haber sorpresas? ¿Crees que va a haber jóvenes que van a estar involucrados en esto o vamos a ver los mismos cuadros de siempre? No. Bueno, quisiera responder una partecita de justo de lo que le preguntaste a Leo, que yo estaba respondiendo mentalmente, ¿no? Sé que a Leo le encanta el fútbol y quiero poner un ejemplo con el tema de las ideologías. Supongamos que juega el Chacarita contra el Macará, pero todos juegan con camiseta blanca y todos juegan, todos tapan, todos meten el gol a donde sea. Eso es una política sin ideologías. Ahora, si el Macará está celeste, el Chacarita de azul con amarillo y sabemos que Caló lo tapa en un lado y que Ceballos tapa en el otro, es la ideología. Estamos marcados y sabemos a qué defender. Yo lo veo así, el tema de ideologías. Ahora, el tema ya más ciudad para las próximas elecciones, que no son en 2 años, son en 17 meses, por ahí, un poco menos. Yo veo que va a haber una papeleta de concejales en Ambato bastante joven, muchas caras nuevas. Acordémonos que el 80% de los actuales concejales ya no se van a reelegir. Claro. Liderazgos, yo creo que hay unos 2, 3 que son los que estarán peleando por la alcaldía. Lo que sí me encanta y desde ya estoy poniendo apuestas es para la prefectura. El prefecto de igual forma ya sale. No es una mala gestión, justo comentaban igual hace un momento, tema vial ha faltado un poco. Hay una obra que, la invisible, la que nadie ve porque nadie ha ido, creo, a ver Chiquicagua porque está en el páramo. Es un seguro, una garantía para los tungurahuenses a futuro. Me parece que en la parte productiva a mí me hubiera encantado, y es una recomendación para la persona que llegue. Hay un tema que justo Carlos Fernando Villacrés lo hizo hace un tiempo, el tema clusters. ¿Por qué no empezamos a importar a la China? Oye, los chinos se comen todo. Entonces, ¿por qué si Tizaleo es fuerte en Frutillas y Mora? Únanse todos, hagan asociatividad, háganlo y vengan. No sé, mocha las papas, háganlo y exporten. Entonces, bueno, sigo nuevamente y regreso. Va a haber una papeleta bastante joven, bastantes jóvenes que ya están activados. Hay un montón aquí en Ambato de colectivos, de activismos que son fuertes. Los de a favor y los de contra, yo creo que los contrarios son más fuertes. Ahí vemos a las personas que se demuestran día a día en el TikTok, que te decía, o en redes sociales, sus posiciones. Y que creo que ese es el espíritu de la política, ¿no? A veces creo que no nos gusta que nos ataquen. Leonardo habrá sentido los ataques. Y claro, llegas en la noche a la casa indignado, enojado. Pero ese es el espíritu de la política, porque en eso se ha convertido en un show. Si no, veámosle a Trump el baile, veámosle a Macri la sierra y gritar, insultar. Es un show la política, lamentablemente, en la actualidad. Y me parece que en nuestra ciudad, en nuestra provincia, va a ser una contienda muy bonita para disfrutarla, los que nos gusta la política, sentados comiendo canguil. Igual, en este mismo contexto contigo, Leo, el tema de las próximas elecciones. Estamos a la vuelta de la esquina, hay nueva forma de llegar a la gente. Hay que involucrar y hay que analizar también que en su gran mayoría los que van a elegir son jóvenes. Y hay que regresar a ver y generar una estrategia para ellos. ¿Cómo le ves el ámbito político? ¿Cuál es un poco la visión tuya de las próximas elecciones? ¿Vas a estar ahí? ¿No vas a estar allí? Creo que hay mucha gente que todavía, obviamente, quiere, porque mucha gente todavía ha hablado y dice, sí, hay grandes cosas. ¿Cómo ves el futuro del ámbito político en la ciudad de Pelileo que representas tú en la provincia también?
Bueno, yo he podido palpar el cambio generacional que se va dando a nivel mundial y más allá de las edades, yo creo que va marcado por la forma en la que estás haciendo y construyendo la nueva política. Se vienen seccionales. Para mí algo sumamente interesante va a ser ya la inclusión de nuevas tecnologías para hacer campaña. Ya lo vimos un poco en el ámbito presidencial, donde que ya hubo seguimientos masivos de la forma en la que quieres proponer, pero también en la forma en la que quieres defenderte de todos los ataques. Porque una de las debilidades que se tiene en la política actual es que no te quieres atrever porque simplemente tienes miedo a la exposición pública que conlleva un cargo político, o simplemente participar es para que hablen de todo lo que ha pasado en tu vida y lo que no ha pasado más, simplemente por dañarte. Entonces yo creo que las seccionales se van a ver afectadas por la forma en la que el ciudadano pueda tomar la información que va a haber en exceso a través de medios digitales. Va a ser muy interesante el marketing político que se va a manejar en el uso de estas nuevas tecnologías. A nivel local yo pienso que va a haber un discernimiento entre elegir qué personas son las que nos quieren representar. Porque uno de los factores que mencionaba Diego, de que sí puede haber participación política de jóvenes, el elector es un tanto exquisito para decir, ¿y este señor quién es? Y lamentablemente todavía nos dejamos llevar por lo menos por el que le conozco, por el que hizo algo, y ahí viene el lado de la experiencia. Entonces va a ser un equilibrio entre lo que ya medio conoces, de que garantice que conocerte te pueda dar votos, no siempre es lo mismo, ¿no? O de que te garantice que ser joven sea una virtud, yo creo que tampoco, pero sí es una posibilidad. Y creo que la esperanza está entre que los jóvenes que participen en política, quienes les invito en realidad a desde ya prepararse para que esa transformación no solamente venga desde un teclado o redes sociales, sino que sea a través de la participación en territorio, porque eso se necesita. Ya no necesitamos creer que la política es figurar, sino transformar. Y la transformación se genera a través de nuestras acciones, no solamente a través de nuestros pensamientos o los críticos y juiciosos de teclado que hoy por hoy existen por doquier. Necesitamos activismo, participación social, y en las seccionales se va a marcar porque la gente va a decidir en función de lo que ya conoce y en función de lo que propone y la forma en la que comuniques lo que estás haciendo. Claro que sí. Bueno, y analizaste y topaste un tema súper importante. El tema político no es figurar, sino empezar a transformar. Creo que es una de las cosas súper importantes que debemos nosotros analizar. No nos respondió si va a estar en las próximas, pero le dejamos ahí todavía pendiente. Quisiera agradecer a todas las personas que nos escuchan, que están conectadas. La verdad ha sido un momento súper importante, pero quisiera terminar simplemente con un mensaje que cada uno le pueda dar a todos los jóvenes que nos están escuchando, a los jóvenes que quieren involucrarse en política, o a los jóvenes que ya están en política, que están haciendo cosas interesantes, que están abriendo los espacios también para otras personas. Y sí quisiera empezar igual contigo, Diego, la verdad agradecerte por el espacio y con este mensaje a todos los jóvenes que nos están escuchando el día de hoy. Agradecerte a ti primero, Dieguito, en realidad creo que es un momento que estaba esperando bastante estar aquí. Bueno, yo creo que los jóvenes es el mejor momento de la vida, ¿no? La mejor etapa. A veces decimos, no, la escuela, no, el colegio fue lo mejor. Pero el día a día es el mejor momento que tenemos, y el ser jóvenes creo que es un momento para aprovecharlo, para exprimirnos trabajando, estudiando, formándonos. Incluirnos de política no está mal, está muy bien hacer política de buena fe. No solo es el hecho de parecer, sino también ser buena persona. Yo creo que podemos todavía tumbar esa mala política que estamos ya acostumbrados y estamos hasta cansados. Es el momento de hacerlo. Tengo toda la esperanza de que en las próximas elecciones, como te decía, haya papeletas de concejales en Ambato, sobre todo jóvenes, y que hay muy buenos jóvenes que van a participar, muy buenos jóvenes que van a ser parte de ese consejo municipal. Porque hay que enrumbar Ambato, hay que enrumbar Tungurahua, tenemos que volver a ser la tercera provincia del país. Sé que tenemos la capacidad, tenemos el potencial. Estoy muy consciente de que sí, toma tiempo. Hay que mejorar algunas cosas, como todo en la vida, como todos los días tenemos algo por mejorar. Los errores son parte del proceso, Leo ya lo dijo hace un momento, pero hagamos las cosas de buena fe, las cosas con sentido común y con gusto de lo que nos gusta.
Chévere. Igual contigo, Leo, quisiera terminar este espacio con ese mensaje para todas las personas que nos escuchan, para los jóvenes políticos, los jóvenes, como decía anteriormente, que nos están abriendo espacios también para otras personas. Desde el ámbito tuyo, que fuiste también autoridad dentro de la ciudad de Pelileo, un mensaje para toda la gente que nos está escuchando y en especial para los jóvenes que también están ahí conectados. Bueno, yo quiero primero agradecerte a ti, Diego, por la invitación. Igualmente, Diego, por compartir este espacio con nosotros. La verdad es que es muy a gusto poder conocer, entender el pensamiento de seres tan importantes dentro de la provincia como ustedes. Yo pienso que muchos ciudadanos jóvenes y también ya adultos han sentido que la política últimamente ha generado decepción y por eso han decidido dar un paso al costado y decir: yo no me meto, yo no participo, yo solamente me quejo y hasta ahí llego. Y yo quiero hacer un llamado a todas las personas que todavía creemos en la política decente, que todavía creemos que se puede mejorar la política, porque está mal llamar que la política está dañada, o la política sigue siendo una política de servicio, cuando uno en realidad a través de sus acciones puede hablar más que a través de sus palabras. El llamado es para que entendamos que si algo nos decepciona, la respuesta no es rendirnos y dar un paso al costado, al contrario, es ponernos de pie al frente y decir: yo puedo cambiar esto, puedo ser parte de la transformación que quiero para mi ciudad, para mi provincia, para mi país. Y tal vez esa voluntad y el interés para hacerlo es lo que nos está costando a todos. Formémonos, despertemos interés, creamos nuevamente en que se puede realizar una política buena y pues atrevámonos a ser parte de todo lo que se viene, porque yo tengo mucho optimismo en que las cosas que se vienen tanto para la provincia, para las ciudades de nuestra provincia y para el país son alentadoras, siempre y cuando los ciudadanos tomemos la batuta y digamos: sí, podemos hacer algo nuevo. Claro que sí. Justo en el programa anterior con María José decíamos: hay que empezar a involucrar a todas las personas. No podemos estar detrás de una pantalla quejándonos siempre de que sí, no haces esto, no haces esto, cuando también debemos ser propositivos y tomar también la batuta. O sea, si tenemos la posibilidad y nos gusta y queremos hacer algo bueno, directamente desde el lugar donde nosotros estemos podemos hacer política. Fabricio Ceballos en un programa también hablaba y me decía: la gente no solamente tiene que esperar a hacer, la gente tiene que ellos mismos hacer, y desde ahí existe el cambio hacia una buena política, hacia hacer las cosas bien. La verdad, el día de hoy... Sí. Es que con lo que tú acabas de decir, justamente con el criterio de Fabricio, yo creo que estamos deshumanizando la política. Porque hoy tu factor para saber si tienes aceptación o no, ¿cuál es? ¿Cuántos likes tienes en Facebook? Entonces, yo creo que debemos nuevamente humanizar la política, porque quienes toman las decisiones somos seres humanos que entienden el medio y el entorno en el que estamos viviendo. Hay que recuperar eso, no creer todo lo que sucede en redes, sino investigar, trabajar en creer que nuestra provincia puede ser mejor en función del conocimiento que tengamos de la misma. Claro que sí, y recalco lo que dijo Diego también, o sea, como provincia sí tenemos que regresar a lo que fuimos. O sea, éramos una de las provincias más importantes. Ambato mismo era una de las ciudades más importantes. Tenemos, creo que, una provincia demasiado espectacular, muy productiva. Somos el eje central. Hoy que me tomaba un café con Ruti decía: la provincia de Tungurahua tiene que ser una provincia que sea líder en muchas cosas, porque tenemos todo y a veces no lo creemos nosotros mismos y nos ven desde afuera las cosas que se pueden hacer. Justo y hay temas importantes. Hoy nos acompaña Gerardo León, un gran amigo. Escribió un libro súper importante. Para la gente que no conoce, fue galardonado como el mejor libro a nivel mundial y fue escrito aquí en nuestra provincia de Tungurahua. No es tungurahuense 100%, pero es de corazón y lo escribió en nuestra ciudad. Entonces hay gente que está haciendo cosas buenas y debemos nosotros seguir impulsando y apoyando estas actividades. Así que muchísimas gracias, agradecerles a los dos, Diego, Leo, por estar el día de hoy aquí. Espero tenerles en una próxima ocasión, probablemente hablar del tema ya de las elecciones que se vienen, analizar el tema de los candidatos y poderles tener nuevamente aquí en este espacio. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado. No se olviden, esto se queda en nuestras redes sociales, se retransmite por Revista Negocios y por las redes sociales también de Grupo Freimo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.